dar el siguiente anuncio. Ahorita al final de la clase, por favor, se quedan las personas que quedan faltando por grupos y ya con eso conformaríamos la lista. Pues porque ya también estamos sobre el tiempo en términos del cronograma de cada exposición y ya es tiempo suficiente de que conformen los grupos de trabajo y ya todos tengan muy claro la fecha y el tema de exposición. Profe, qué pena. Yo pues vi la grabación y me tomé el atrevimiento de escribirle a dos compañeros que estaban pues ellos dos nada más para una exposición, entonces pues ya quedé con ellos. Ok, sí, los grupos que estamos conformando son de máximo tres personas, pues dado la cantidad de compañeros matriculados, ¿cierto? Buenos días, Katy. Entonces, ese ajuste que eso que tú me acabas de decir ahorita al final de clase, lo hablamos con el resto de compañeros que faltan por conformar grupo o adherirse a otro. Aún quedan dos temas, faltan dos temas por los grupos, pues, para ser elegidos desde luego y después, y para exponerlos, perdón. Entonces, ahorita al final de clase, los vamos a conformar. ¿Listo? Entonces, Listo, ahorita me profe. esperas, compañero, y el resto, por favor. Bueno, ya enseguida me dejo de perdón, porque voy, antes de darle la palabra a los compañeros expositores, quiero ahondar en lo siguiente y me devuelvo a la lectura propuesta, clase anterior, cuando estábamos hablando de los medios de comunicación de masa, titulado el texto así, los medios de comunicación de masa, desarrollo y TIP, pero específicamente haciendo énfasis, estos son mis extractos de mi lectura, de mi comprensión propiamente del texto. Estamos viendo esta pantalla, chicos. Estamos viendo pantalla. Profe, Sí, sí, ok. sí, Bien. se ve. Entonces, que quería hacer énfasis en lo siguiente. Eh, el texto resalta una serie de aspectos o postulados sobre la clasificación tradicional que se ha tenido de los medios de comunicación, resaltando los siguientes aspectos. El primero de ellos, y de acuerdo a un teórico de la escuela de Birmingham, de Inglaterra, Raymond Williams, se hace la siguiente salvedad o más bien consideración. El texto nos habla, nos pone en relieve la diferencia entre técnica y tecnología para entender cómo los medios de comunicación de masas se han configurado teniendo en cuenta lo técnico y lo tecnológico. La técnica, de acuerdo al texto, recuerden que hacía énfasis o indicaba que la técnica se puede entender como el conjunto de habilidades que un individuo o un conjunto de individuos desarrollan en función de algo. Las habilidades o destrezas que adquieren, que se desarrollan para realizar o ejecutar algo. Mientras que la tecnología se entiende más como un marco de conocimientos generales que permiten que lo técnico pues prospere o sea eficaz o que se desarrolle. En ese sentido, ese marco de conocimientos conlleva incluso la creación de artefactos o dispositivos tecnológicos que implican la operación técnica de esas tecnologías. Sí me hago entender, compañeros. Sí me comprenden lo que les estoy diciendo. Sí, no. A ver, Sí, profe. ¿hay algún compañero o compañera que tiene alguna inquietud? Entonces, en este sentido, teniendo en cuenta esas definiciones, esas claridades entre lo técnico y lo tecnológico, eh,
La clasificación que se ha hecho de los medios de comunicación masivos, pues ha jugado por un lado, o se ha entendido por un lado, entre lo técnico y lo tecnológico. Entonces, los medios de comunicación masivos tradicionales son radio, prensa, televisión. En su momento se consideró el cine por su capacidad masiva de albergar grandes cantidades de personas, pero paulatinamente fue cambiando, no por la cantidad de solamente de personas que albergaba en una sala de proyección de cine, sino por el carácter informativo y en términos de los mensajes, ¿cierto? Ya cuando se hace referencia a los medios de comunicación masivos, en su manifestación tradicional, en su manifestación masiva, tradicional, eh, uno de los que más se roba como el show o ocupa mayor atención es la televisión, porque la televisión logró como condensar tanto los lenguajes, las narrativas y las intenciones comunicativas que los otros dos no pudieron. Es decir, la televisión retomó elementos de la radio para construir sus narrativas y funcionar o operar como tal. Retomó elementos de la prensa, porque también vemos en la televisión o en la pantalla de manera representada un conjunto de caracteres lingüísticos que nos permiten leer, ¿cierto? Retomó elementos del cine como la imagen en movimiento. Básicamente la televisión condensó todos los anteriores y que a su misma vez, paulatinamente, en el desarrollo de las sociedades, en diferentes ámbitos, en lo social, en lo cultural, lo político, lo educativo, la televisión cada vez más se fue instaurando hasta tal punto de ser considerada una institución social. ¿Cómo así que una institución social? Una institución, recuerden, cuando hablamos de esto, no hacemos referencia a como si existiera un edificio o un centro donde vamos al instituto, no, es algo simbólico, abstracto, que nos sirve para entender a nosotros como que estas instituciones sociales sirven para socializar y cumplen alguna función dentro de una sociedad en particular. Es decir, tenemos instituciones jurídicas, tenemos instituciones estatales y entre otras que no necesariamente cuentan con un espacio físico, pero sí tienen, se manifiestan en algunos comportamientos o hábitos que adquieren o que manifiestan las mismas personas. Entonces, perdón, la familia es una institución social y se dice que es el primer modelo de sociedad. ¿Para qué le sirve a los seres humanos la familia? Ah, bueno, pues para empezar a tener los primeros, a ir desarrollando habilidades sociales y a ir entendiendo unos roles a desempeñar en un contexto o en un escenario social, ¿cierto? Ahí me forman en valores, ahí voy configurando un rol, eh, observo relaciones de poder, entre otras, está la misma religión, pero se empezó a pensar en que la televisión como medio de comunicación masivo, y de hecho también teniendo en cuenta radio y televisión en sí mismos, pero los medios de comunicación masivos se han considerado o configurado como instituciones sociales, porque allí nos informamos de lo que pasa el mundo. También de alguna u otra manera sirve como un elemento socializador. También cumple funciones educativas, no necesariamente en la formalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que nos plantea la escuela tradicional, pero se ha demostrado que las personas, y eso lo sabemos, aprenden, para bien o para mal, pero aprenden de los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Entonces, mire la importancia que ya han venido cobrando los medios de comunicación masivos en el contexto social. ¿Listo? Entonces, volviendo a esta discusión, compañeros, que esto, la lectura y comprensión del texto quería que nos llevara a lo siguiente, y es considerar de que los medios de comunicación masivos han tenido que tener muy en cuenta, desde luego, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es lo que permitió que estos medios que comúnmente conocemos como de comunicación de masa se consoliden como tal, porque han habido otros medios de comunicación
pero que no lograron llegar a esa dimensión de lo masivo. ¿Listo? Entonces, en este sentido, compañeros, eh, los medios de comunicación masivos a tener en cuenta, y eso es lo que vamos a empezar a ver en las exposiciones de las teorías de la comunicación y esas escuelas que nosotros vamos a ver acá, que los compañeros nos van a empezar a explicar, es que los medios de comunicación masivos, por un lado, tuvieron una serie de desarrollos tecnológicos, a su misma vez técnicos, y que se consolidaron o se configuraron en unas condiciones y situaciones sociales, culturales, políticas, educativas, económicas del momento. Noten acá lo que estoy diciendo, y es que les mencioné anteriormente que el cine fue considerado en su momento un medio de comunicación. ¿Cuál era el contexto de la época? Históricamente, ¿qué estaba pasando con esa sociedad de ese momento? ¿Cierto? Hoy por hoy, ya sabemos nosotros y no podríamos considerar de que el cine es un medio de comunicación de masas. En su momento también, recuerden, los momentos históricos, con las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas, educativas, entre otros. Cuando Internet empezó a tener un gran boom a nivel mundial, algunos empezaron a pensar de que el Internet era un nuevo medio de comunicación de masas. Hoy por hoy, esa premisa creo que ha venido resignificándose de manera muy profunda, porque ya sabemos que Internet lo entendemos como un espacio donde convergen múltiples medios. Para ser considerado un medio de comunicación, es que tiene que estar pensado y tiene que estar eh, estructurado dentro de una lógica de la comunicación, donde se observen una serie de actores comunicativos como emisores, receptores, en fin. Lo que hizo Internet fue articular diversidad de expresiones comunicativas, teniendo en cuenta los medios de comunicación, pero eso tan solo un espacio. Pero en su momento, dado de que las personas en condiciones de usuarios o de cibernautas accedían a una diversidad y amplia información que albergaba Internet, entonces se entendió desde la lógica, desde el acceso a la información, de que Internet estaba cumpliendo el papel del medio de comunicación de masas. Hoy por hoy sabemos que no. Muy bien, entonces, eso en ese primer postulado, lo que nos conlleva es a tener en cuenta eso, que los medios de comunicación de masas se han constituido, consolidado, configurado en la medida en que hay unas condiciones históricas que a su misma vez tiene que ver con unas particularidades de sus contextos sociales, políticos, económicos, culturales, educativos, entre otros, de la época, de esa época, de ese momento histórico determinado. ¿Listo? Esa es la primera consideración. La segunda, que nos hace el texto, nos conlleva a lo siguiente: la tecnología que ha desarrollado la comunicación de masas es la que coincide con el uso efectivo de los llamados medios de comunicación masivos. Esto acá. ¿Cómo así? Los medios de comunicación masivos fueron pensados, se estructuraron en la siguiente lógica: en procesos de comunicación orientados a impactar grandes cantidades de personas. Eso es lo que entendemos por masa. Listo. Entonces, el aparato receptor de la televisión o de la misma radio o el tiraje clásico del periódico en su formato impreso, esos desarrollos tecnológicos, ahí ya podemos hablar de desarrollo tecnológico, porque ya vemos aparatos, ya vemos dispositivos, ya vemos unas interfaces, etcétera. En ese sentido, son pensados para impactar grandes cúmulos de personas. Ahí, por eso hablamos de masivo. Una cosa muy diferente es un medio de comunicación más un impersonal.
Podríamos decir de que, profe, las redes sociales son medios de comunicación masivos, ¿o qué? Más bien serían canales de comunicación, pero quién sabe que hasta qué punto masivos, porque si bien yo puedo en WhatsApp, por ejemplo, no solamente hablar con algunos de ustedes, o no hablar con cualquier persona, sino también a través de construir grupos. Pero noten lo siguiente, los medios de comunicación masivos nos lleva a la tercera y última premisa. La forma de comunicación de masas, estamos hablando aquí de comunicación de masas y medios de comunicación de masas, efectivamente desarrollada con los determinados medios de comunicación de masas en sí mismo, o sea, la comunicación de masas desde los mismos medios de comunicación de masas, solamente han adoptado un sentido y una dirección posible, la comunicación para las masas. Aquí hay algo elemental, y es que una cosa muy diferente es la comunicación de las masas y otra cosa es la comunicación para las masas. ¿Lo ven? ¿Ver el sentido ahí diferencial entre comunicación de las masas y para las masas? ¿Sí, compañero? Claro, claro. Si hablamos de comunicación de las masas, es la comunicación que producen los mismos individuos, los mismos sujetos en condiciones de ciudadanos. Pero aquí estamos hablando de una comunicación pensada y construida para una masa o para una serie de masas, de personas, de grandes cúmulos de individuos, donde el sentido aquí es direccional, obviamente muy vertical, donde el emisor está arriba, el receptor está abajo. Las masas vienen a ser los receptores. Listo. Entonces, esto en su forma tradicional, muchachos, esto que estamos hablando acá, no podemos tampoco perder de vista el siguiente esquema. Emisor, receptor en una relación vertical, donde el emisor es más privilegiado, ¿cierto? Donde se ubican los medios de comunicación de masas, y los receptores finales son la misma masa en particular, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la televisión en su forma convencional o la prensa o la radio, desde los mismos dispositivos, desde las mismas estructuras tecnológicas, se entiende que, que hay una comunicación para las masas. Es decir, antes la radio, tú sintonizabas la emisora, y usted cómo le responde a la radio, le habla al aparato. No tienes forma de hacer una retroalimentación ahí. No le vas a responder a la televisión, a la pantalla. No le vas a estar gritando a lo que es el periódico, sosteniendo la mano de su forma impresa. Desde esa tecnología se entiende que el medio de comunicación, que hay una comunicación para las masas, porque no hay una posibilidad de interacción directa. Que al final del curso vamos a ver cómo eso paulatinamente, gracias a los adelantos tecnológicos y a esa desestructuración del esquema de la comunicación, ya no es vertical emisor-receptor, sino que ya es más horizontal. Las tecnologías en sí mismas también han cambiado, las tecnologías de la comunicación de masas, para la comunicación de masas, perdón, han cambiado, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Yo quería entonces hacer énfasis en esto para tener en cuenta dónde nos vamos a ubicar con estas teorías y estas escuelas que vamos a ver. Porque el común denominador de todas y cada una de ellas es esa relación casi vertical de emisor-receptor con algunas variaciones, pero recuerden siempre, muchachos, el contexto o el momento histórico, las condiciones sociales, políticas, entre otras, en las que se pensaron o la comunicación de masas y medios que ustedes van a trabajar. Ah, que la escuela de Chicago, listo, ahí tienen las consideraciones. Que el funcionalismo, claro, porque responde a unos momentos históricos y a unas particularidades de las situaciones y condiciones sociales, políticas, culturales del momento. Listo. Muchachos, ¿hay claridad hasta acá? Sí. Preguntas, inquietudes, algún comentario. No, profe, todo No, claro. profe. Ok, muchachos, muy bien. Entonces, eh,
Ya les vamos a dar paso a los compañeros para que los escuchemos. Yo les quería mostrar una última intervención de las que nos hizo este señor Tomás Rincón que vimos en la clase pasada, una de ellas. Aquí está como la segunda parte para que lo escuchemos y con eso concluyamos pues el abordaje del texto, esta reflexión que pretendíamos hacer con la lectura para darle paso a los compañeros con la exposición y el tema que tienen elegido. Desactivo cámara de nuevo, muchachos, un momento, y comparto pantalla de nuevo para que veamos entonces la intervención con Omar Rincón. Estamos viendo pantalla, chicos. Sí. Así es. Sí, profe. Muy bien, listo. Empiezo a reproducir. Ah, bueno, y se escucha, se está escuchando. También verifico eso. Sí. Sí, profe. Sí, Ok, escucha. muy bien. Muy bien. Atención, porfa. Seguimos con Omar Rincón y en esta parte nos interesa que nos digas, que nos explique un poco cómo es el lenguaje, cuál es la lógica de este modo comunicacional, este escenario permanente casi vital que es la televisión, donde parece que el contenido, lo lógico, lo racional va desapareciendo, es decir, parece que la argumentación no está presente, parece más ligado a lo emotivo, a lo visceral, a los impulsos. Eso tiene que ver la llegada a la televisión y cómo hace protagonista aquel que simplemente es un espectador, porque si algo que no es interactivo, ¿no? Claro. No, pues lo que yo he estudiado, lo que a mí me ha permitido entender esto, yo lo he definido como en 4 o 5 lógicas. Una lógica es la lógica del entretenimiento. Y es que la televisión definitivamente entendió que su lógica donde gana es en el entretenimiento y no en otra lógica. Por eso toda la televisión educativa es un fracaso, la televisión cultural es un fracaso, porque no logran entender eso. Entonces la lógica del entretenimiento quiere decir que debe producir emoción. O sea, que si este programa lo pasan por televisión, si salimos en internet, si vos o yo no producimos ninguna emoción para que nos odien o para que nos quieran o para que se emocionen, esto desaparecimos, ya nos cambiaron de canal, no nos van a ver. La segunda lógica es la de contar historias. La televisión es un gran contador de historias, gran contador de historias contemporáneas. Normalmente, hoy los candidatos, los políticos, los buenos entretenedores son no gente conceptual, sino que cuenta historias. Son una especie como de Jesucristos contemporáneos. O sea, a Jesucristo le preguntaban cualquier cosa y el tipo nunca respondía con un concepto. Le decían, ¿qué es el amor? Y entonces decía, no, el amor era como una amiga mía que tenía 2 hermanos. Y así responden todos estos presidentes nuevos y todos estos gurús de los medios, que cualquier pregunta que le hacen nunca la responden conceptualmente, sino que te cuentan una historia. En el caso de Chávez puede ser una historia de 7 horas. En la Uribe puede ser de 12 horas, pero te cuentan historias y la gente entiende. ¿Verdad? Es como una nueva pedagogía de la sociedad. La tercera es que se trabaja bajo la estética y la repetición. O sea, no se busca originalidad, sino reinvención de lo mismo. Entonces queremos un político conocido o un formato conocido. Entonces por eso los políticos hoy en día, por ejemplo, son telenovelas, son melodramas, o sea, son una telenovela pura. Yo digo que la telenovela tiene la premisa dramática es mujer pura salva a hombre equivocado. Una mujer le pone pura en el primer capítulo, se mantiene pura 200 capítulos y el hombre va y se equivoca con un resto de mujeres y vuelve y queda salvado. En la lógica melodramática es hombre puro, en el caso, por ejemplo, venezolano, eso, salva a mujer equivocada, que es el pueblo. Entonces, Chávez o Uribe le dicen, yo te amo, Colombia, pero tú te has equivocado mucho, te has ido con unos hombres que te han maltratado, pero yo te voy a querer definitivamente. Y la gente lo ama. Entonces, profundamente eso. Entonces, tiene que ver con esta estética del melodrama un poco, pero también con la estética del entretenimiento. Ya saben ellos que no hay que ir al programa de periodistas. No hay que responderle a los periodistas porque lo preguntan a veces cosas. O sea, hay que ir al programa de entretenimiento. Uribe fue al reality. Tiene un talk show que es los sábados, que todo el día él es el animador. Entonces, él da la hora, da la palabra,
da la solución, se transforma, es una cosa maravillosa. Como el mismo entrevista hace de periodista, o sea, retoma la televisión como un medio total de ese tipo de cosas, que es la tercera lógica. Y la cuarta, que me parece que es interesante, toda televisión buena debe generar conversación. O sea, si no permite que la gente, de lo que yo le hable, ellos tengan algo de qué conversar, no le pongo el tema para la vida cotidiana, pues no sirve para nada, o sea, porque tengo que yo poderlo usar en la vida cotidiana como conversación. Y después hay otras lógicas que son, por ejemplo, la lógica nueva era. La lógica nueva era es súper bonita. Un presidente que le dice al pueblo, tú tienes la verdad. Pues yo me siento, es que si hacemos lo que el pueblo dice, todo funcionará. Entonces la gente se da cuenta, por fin alguien no me está diciendo que soy un bruto y que no tengo ni idea. Y está también la lógica reality, es que a la gente se saca no por talento, sino por emoción. Entonces, si hay un buen ministro, pero el ministro nos cae mal, lo cambiamos. No es porque sepa o no sepa, o sea, comenzamos a cambiar los valores, que es un poco la lógica reality, una lógica mucho más emocional. Y de todo eso junto, pues tenemos unos presidentes y unos entretenedores, por otro lado, como Tinelli, también gente de esta que nos manejan todo ese paquete y terminamos seducidos por eso, sin saber por qué. Ahora, has analizado bastante esto de la TV cultural y la TV educativa. A ver, como primera impresión, digamos, bueno, la televisión ciertamente está cargada de emociones y ciertamente tiene mucho que ver con contar historias, pero la educación también. La educación es sumamente emotiva y el lazo emocional de docentes y alumnos es fundamental. Y también comienza, por lo menos en los primeros años, con un fuerte contenido narrativo. ¿Cómo no se ha logrado, porque ciertamente cuesta muchísimo, incorporar esa lógica de la educación en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, o a la inversa, incorporar la televisión, que es mucho más costoso, parece, dentro de la educación? Es decir, ¿cómo quitar ese miedo y cómo hacer que esto algún día se amalgame? Es decir, que tengamos una lógica que parece similar, pero que no podamos hacer un producto similar. Yo creo que lo que pasa es que la educación ha hecho una cosa pésima, que es lo que vos planteabas al comienzo. La educación es buenísima en los primeros años porque cuenta historias. Y de pronto en un punto, en tercer o cuarto año, algo le pasa y desaparecen las historias y aparecen los conceptos y las razones y las cosas. Y uno termina por huir de esa parte. Por eso si le preguntan a todo el mundo cuál es el mejor profesor, dice que el de primer año escolar. Porque ese era buenísimo, ese le contaba historias y me iba feliz de eso. Entonces la educación pierde esa posibilidad de contar historias porque ahí aparecieron todos los teóricos de la educación. En el momento que aparecen todos los teóricos de la educación comienzan a hablar de lo cognitivo, de lo afectivo, de lo psicológico, y comenzaron a hacer una cosa que ya un profesor no puede enseñar tranquilamente, sino que tiene que enseñar totalmente pensando en qué teoría educativa está aplicando, para dónde está llegando. Entonces uno está enseñando realmente desde la emoción del sujeto que era ese. Entonces yo creo que eso es una cosa que pasa, pero para la televisión educativa es peor. Porque yo he hecho televisión educativa, y uno llega con una idea, vamos a contar la idea de competencia ciudadana, listo. Entonces vamos a poner un diálogo en una cafetería. Y entonces que hablen las dos personas y que digan lo que se les dé la gana, no se puede. Entonces llega el experto en educación y dice, no, tienes que practicar tales palabras, que sea autoaprendizaje. Entonces no entiende nadie. Entonces, autoaprendizaje cognitivo, emocional, psicoafectivo. ¿Sí? Que eso no lo dejo no dejan contar una historia porque la teoría educativa dice que eso no se puede contar. Entonces, los educadores no han dejado nunca que la gente de televisión narre directamente dentro de esto. Entonces, casi que llega una teoría. Es como que los dos proponen lo peor de cada uno para juntarlos. Sí. Entonces, casi que lo que dirías, la televisión educativa que haga la gente que sabe de televisión y la educación que haga la gente que sabe de educación. La televisión no tiene tan para nada ya. Pero como que nos falta eso. Yo diría, estos días concluyendo todo mi análisis de televisión cultural y todas esas cosas, yo decía que la televisión cultural educativa habría que prohibir por legislación que no entren periodistas primero, porque los periodistas todo lo vuelven aburrido y todo lo vuelven pregunta-respuesta y qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Que no entre el director de cine, porque como no pueden hacer cine, se frustran profundamente haciendo televisión, entonces pueden hacer unas cosas rarísimas. Y que no entren educadores o gente ilustrada porque ellos se sienten que siempre están educando a alguien. Entonces, que si le quitamos esos tres, de pronto la televisión se vuelve buena y es cultural y es educativa.
con no profesionales, con algunos amateurs sale todo mejor. En Venezuela hay un canal que está haciendo eso y es el canal que tiene mayor rating entre el chavismo. O sea, el canal hecho por unos jóvenes de barrio que nunca han hecho televisión, que nunca se han educado, que no han ido a la universidad, los traen ahí, les van dando la cámara, y han hecho un canal de un desparpajo que tiene muy buen rating en medio del chavismo, mientras que hay otros canales chavistas con mucho dinero, con mucha gente inteligente y nadie los ve. Entonces, de pronto, digamos, la televisión es una alternativa. La televisión es una vida cotidiana. De pronto tenemos que dejar lo que sea vida cotidiana y dejar de preocuparnos tanto por eso. Estamos tan preocupados por la pantalla que nos hemos despreocupado de la academia, nos hemos preocupado de la educación, nos hemos despreocupado de la política. ¿No? Estamos tan preocupados de la pantalla que nos preocupamos de la vida. Entonces, y yo estoy por pensar que no hay tanta gente que le importe tanto eso. O sea, que la importancia la damos nosotros mismos. Y la televisión no nos da importancia a nosotros, es al revés. Omar, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, chicos, aquí de alguna u otra manera es ya un aterrizaje un poco más contemporáneo a, a una serie de realidades, de hecho, no una sola de lo que es la televisión, porque van a notar ustedes que a lo largo de las exposiciones, si bien nos van a mencionar los medios de comunicación masivos, radio, prensa, televisión. Como les dije ahorita, la televisión es la que se roba como el show, pues obviamente por sus condiciones tecnológicas y esa misma condición de ser masivo. ¿Qué les llamó la atención de lo que nos compartió este investigador? Algo que quieran compartir, alguna opinión, pregunta, alguna consideración, inquietud. Nada por decir, muchachos, en serio. Nada les llamó entonces la atención. Profe, Sí, ah, sí, aquí pensando como en eso y es cómo todo se convierte en un show cuando está en televisión. Es como, es como eso. Creo que fue lo que le sacó de todo eso y es que la televisión es prácticamente un show que nosotros le estamos dando más importancia y como que queremos que sea más de lo que tiene intención de ser. muy bien. Cuando él menciona, él habla muy en clave de lo que es el entretenimiento. Y tiene razón en muchos aspectos porque la lógica misma de este medio de comunicación de masas tan particular como la televisión, y de eso lo vamos a ver acá más adelante, que es como el sentido de ser el propósito de la televisión, qué funciones cumple, o es educativa, o es informativa, o es de entretenimiento. Lo cierto es que cumpliría las tres condiciones, esos tres propósitos, pero ¿qué es lo que hace a la televisión, por ejemplo, educativa? ¿Qué pasa con el entretenimiento que a su misma vez apela a las emociones, pero la gente resulta aprendiendo de él? Claro ejemplo, eh, los melodramas televisivos, las telenovelas que tienen, por ejemplo, una temática de narcos, y más que entretener a las masas, la gente también aprende de eso. El sentido educativo de la televisión, por ejemplo, que lo menciona él de manera muy explícita, y es la poca efectividad o la falta de prosperidad de la televisión cultural o educativa, por muy buenos narrativos y formatos que se empleen, no tiene el impacto esperado. Las personas no terminan aprendiendo, sino que se terminan aburriendo de él, aunque han habido experiencias significativas al respecto. ¿Cierto? Pero entonces, lo que esas tres funciones, compañeros, que aquí las vamos a discutir, las vamos a ver más adelante, lo informativo, lo educativo y el entretenimiento en la red de comunicación masiva y sobre todo en la televisión.
hasta qué punto se conjugan o se articulan y hasta qué punto también se han distanciado, como para mirar no solamente los casos en concretos que tenemos al momento, sino también quizás otras alternativas o posibilidades que han logrado articular dos o tres de estos fundamentos y que en suma medida son exitosos, ¿cierto? Pues muy bien, compañero, la consideración pues, que manifiesta. Nos dice por aquí Katy que la importancia de hacer televisión según cada enfoque. De igual manera como la televisión funciona únicamente si mueve emociones. La televisión, y al igual que los mismos medios de comunicación masivos, bueno, también no solamente mueven emociones, es un condimento fundamental, porque eso es lo que permite hacer un vínculo más directo con las personas. Pero a su misma vez, a partir de las emociones, se crean unas racionalidades que, que ha demostrado, y eso lo sabe muy bien la lógica operativa de los medios de comunicación, que las emociones, como les digo, es un elemento crucial, fundamental, pero también es el elemento catalizador de otros un poco más cognitivos o psicológicos. Pero indudablemente las emociones están muy presentes en esto. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta, alguna consideración? ¿Algún aporte final? No, pues yo considero que toda finalidad de una producción audiovisual es generar cierto enganche. Entonces, así sea un formato educativo, se debe tener en cuenta el modo en que a los espectadores se les va a tener en vilo, porque si no, no va a tener ninguna funcionalidad. Yo creo que eso se puede aplicar a cualquier formato audiovisual que aparezca en televisión. Bueno, muy interesante lo que vos decís, Santiago. Aunque parece ser que también los públicos se han homogeneizado mucho. Bueno, en su momento se homogenizaron mucho. Hoy por hoy, si bien hay un target definido para específicamente la televisión que divide toda su programación, toda su parrilla en franjas, por ejemplo, y que enfatiza mucho en unas características etarias de ese target, ¿cierto? La franja AAA, la franja esta, de mayores de 13 años. Al fin y al cabo, hay niños que resultan viendo la telenovela. Ya ha cambiado, ha fluctuado bastante eso. Y el niño es capaz de experimentar desde su propia lógica ciertas emociones, al igual que un adulto. Lo cierto es que, por un lado, la lógica operativa, funcional, estética y narrativa de los medios de comunicación masivos, en su momento tan solo lo pensaron en un alto impacto pues, en términos del rating. O sea, ahí está lo masivo. Pero ya estas otras características más personales y subjetivas desde lo psicológico, lo cognitivo, es como la diferenciación o caracterización de esos públicos, de la medida en que no solamente es como llegarle a una gran masa, sino hasta qué punto mirar con el grado de penetración del mensaje en cada individuo, o sea, propiamente el efecto, la influencia de él. Y que también considero que muchos, por ejemplo, de los compañeros nuestros, los compañeros se han venido también olvidando mucho de los públicos, porque nos hemos dedicado a la producción y cumplir con la producción por todo, todo el engranaje, toda la complejidad que se requiere para ello, pero terminamos descuidando los públicos. O sea, no les generamos unas promesas. O esas promesas que nos prometemos, las incumplimos, porque nada de eso nos va a garantizar entonces un impacto profundo y significativo desde nuestras producciones, por ejemplo, que lo mismo eso se ve reflejado en muchos de los programas y contenidos, no solamente televisivos, sino mediáticos que consumimos al día de hoy, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que esa es como la parte final del curso donde vamos a aterrizar y que lo que vamos a empezar a desarrollar en teoría de la recepción, y es ya sentándonos propiamente en esa recepción, en esa audiencia.
teniendo en cuenta otras posibilidades, las posibilidades comunicativas alternativas, donde ya ese receptor no es pasivo o es recibido, o no solamente está dedicado, configurado a recibir, sino que también tiene la capacidad de producir, que eso ha cambiado rotundamente una lógica operativa de los medios de comunicación de masas en su forma convencional, gracias a qué, a Internet y otros espacios de la comunicación digital y virtuales. Lo cierto es que hoy por hoy seguimos viendo televisión de manera contemplativa, es decir, tenemos la pantalla del televisor y vemos, comenzamos el canal, ahí está el dispositivo, está la misma imagen en movimiento, tal cual, con otras opciones en términos de consumo, pero seguimos siendo contemplativos, pero con una particularidad, y es que ya tenemos la posibilidad de consumir y de crear contenidos en otros escenarios. O sea, el trabajo ahí fue impresionante para los medios de comunicación masivos de su forma convencional, tener que migrar e incorporarse a estas nuevas dinámicas de la comunicación, ¿cierto? Que eso lo vamos a, al final del curso es donde nosotros vamos a llegar, cómo todas estas teorías son las antecedentes de los estudios de la comunicación de masas y medios, de alguna u otra manera sí, ya han desaparecido o han dejado como ciertos rastros para situarse en la lógica un poco actual o contemporánea. Muy bien, chicos, ¿alguna otra consideración final ya para darle, alguna opinión final para darle paso a los compañeros? ¿Alguna pregunta? No. No, profe, todo claro. Listo, compañero, muy bien. Entonces empecemos con Valentina, Daniela y Sofía con la escuela de Chicago. Vamos por acá. Sí, profe. Hola, profe. Hola. Muy bien. Bueno. ¿Van a pantalla? Sí, vamos a presentar un videíto y pues las diapositivas. Entonces déjame, yo comparto pantalla. Listo. Te damos la palabra. Dale. ¿Sí? Para empezar, nosotros nos tocó la escuela de Chicago y vamos a presentar pues un video antes para que tengan como contexto. Entonces ya voy a compartir pantalla. ¿Sí se está viendo? Sí. Sí. Yo no lo estoy viendo. Venga, yo me salgo entonces de nuevo y entro. Hola. Porque... Sí, yo lo estoy viendo. Yo me salgo e ingreso de nuevo. Para que sigan, o sea, sigan presentando la pantalla. Yo ya ingreso porque no estoy viendo, perdón. Dale. Ok, yo ya estoy viendo, vale. Listo, entonces vamos a empezar con el video. No tiene audio. No tiene audio, bueno. O si quiere, lo proyecto desde acá. Ay, profe. Ustedes ya lo subieron al Drive, ¿cierto? Nada, pero... Sí, profe, ahí está la presentación con el video. Sí, ahí está. ¿Proyecto entonces? Sí, por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces dejen de, exacto, vamos a presentar. Sí, sí, por Ya. Muy bien, entonces, chicos, comparto pantalla y atención, entonces, estamos viendo pantalla. Sí, profe. Ok, muy bien, listo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Trejo y les voy a presentar la Escuela de Chicago. ¿Cuáles fueron sus principales autores? ¿Cómo se desarrolló?
y cómo era el contexto social durante el siglo XX en Chicago, que fue donde se formó esta microsociología. Adelante. Se le llama Escuela de Chicago a los trabajos que emergieron entre 1920 y 1930, especializados en la sociología urbana, combinando entorno, teoría y estudio etnográfico de Chicago. El contexto social del siglo XX fue la integración de los inmigrantes como parte de la sociedad, creciendo la población y la interculturalidad, provocando crisis sociales. Esto por la inseguridad y la explotación, la pobreza y la recesión de 1929. Esto conllevó a una investigación social por parte de la Universidad de Chicago. Los principales exponentes fueron John Dewey, un filósofo, pedagogo y fundador del pragmatismo. Robert Park, sociólogo urbano estadounidense que relacionaba su periodismo con el despertar de su investigación Introduction to the Science Sociology. Y George Mead, un psicólogo social, filósofo y técnico del primer interaccionismo simbólico. Fue así como se creó la Escuela de Sociología de Chicago. Profe, ¿puede ponerle pausa, por favor? Y devolverlo para el anterior. Eso ahí. Ok, bueno. Mi nombre es Sofía Pavón, de que fue la Escuela de Chicago. Con este término de la Escuela de Chicago se distingue a un conjunto de trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales. Este fue realizado por profesores y estudiantes de la Universidad de Chicago entre 1915 y 1940. Se trata de una sociología urbana que desarrolla una serie de estudios íntimamente ligados a los problemas confrontados que se dieron en la ciudad de Chicago en una época de delincuencia y otras graves dificultades, en una urbe de crecimiento desproporcionado por miles de inmigrantes que hacían parte de esta ciudad. Debido a la interculturalidad que vivía la ciudad, en aquella época se comenzó a vivir una gran inseguridad, explotación y pobreza. También se dio una muy rápida industrialización y esto provocó que académicos e investigadores comenzaran a hacer investigaciones de forma voluntaria para buscar la mejora de estos problemas sociales. La sociología de Chicago se caracterizó por desarrollar una investigación de carácter empírico, que en su tiempo marcó un impacto que se debió tener en dicho tipo de investigaciones en la sociedad. Este tipo de investigación se separaba mucho de la tradicional investigación moralista y que se alejaba de la realidad e intentaba producir conocimientos de mayor valor científico y útiles para la toma de decisiones relacionadas a la solución de los problemas sociales que se vivían en aquella época. La Escuela de Chicago promueve mucho la utilización de procedimientos con fines científicos como la utilización de documentos personales, la exploración de fuentes documentales diversas y el trabajo de campo sistemático como instrumentos para la interpretación de aspectos de esa realidad social que se estaba viviendo, buscando la aproximación científica que habíamos mencionado anteriormente. La metodología de esta escuela se le denomina etnografía. Esta se centra en las costumbres y las tradiciones, en estudiar, las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Esta metodología inició más o menos en 1803. La Escuela de Chicago, junto con la Escuela Alemana, crearon la Mass Communication Research, que es una corriente que tiene como objetivo analizar los efectos sociales, culturales y psicológicos de los mensajes que se transmiten por medio de los medios masivos, valga la redundancia. Esto fue provocado por el interés de algunas personas que hacían parte de los medios, comenzando a generar aportaciones de investigación social sobre estos medios masivos. Ok, profe, ya lo puede pasar para la otra, por favor. Listo, ahí está bien. La historia de la Escuela de Chicago. Todo comienza con la fundación de la Universidad de Chicago, que se dio en 1892. Chicago, junto con la ciudad de Nueva York y Filadelfia, era una de las 3 ciudades más grandes de los Estados Unidos. La ciudad era un objeto de tasa de crecimiento muy grande,
El pueblo, que para 1840 contaba con 4.470 habitantes, en ese momento representaba la frontera con el oeste de los Estados Unidos. Ya para 1890 tenía 1.100.000 habitantes y luego para 1930 llegó a tener 3.500.000 pobladores. Durante mucho tiempo, varios inmigrantes de varias partes del mundo arribaban en masas a la ciudad de Chicago. Y para 1900, más de la mitad de la población había nacido fuera de los Estados Unidos. Chicago, luego de todo esto, se convierte en una ciudad industrial, como habíamos mencionado. Es un centro muy importante de comercio y una bolsa muy próspera, pero comienza a desarrollarse un capitalismo salvaje que produce tumultos, sublevaciones y huelgas obreras. Durante la primera mitad del siglo XX se reflejan las características de una ciudad de enormes contrastes, principalmente por las inmigraciones que se vivían en esta. La Universidad de Chicago se funda gracias a la participación económica de John Davison Rockefeller, quien confía a William Harper la responsabilidad de ser su primer presidente. William Harper era un profesor de la Universidad de Yale y al convertirse en rector de esta universidad, crea de inmediato una escuela para personas graduadas, centrándose en la formación de estudiantes de doctorado y en la investigación. Esta fue una idea muy innovadora, ya que para la época las universidades estadounidenses se centraban principalmente en la enseñanza y no tanto en la investigación. De inmediato, como en la constitución de esta universidad, se le solicita al investigador Albion Small fundar y dirigir el primer departamento de antropología y sociología que se crea en los Estados Unidos. Bueno, en 1935 y 1940, la escuela de Chicago comienza a tener un declive, ya que se dan unos enfrentamientos internos y unas luchas de poderes entre los defensores de las dos posiciones paradigmáticas. Sin embargo, después de los años 50 y durante el transcurso de los años 60, resurge hasta el momento de la actualidad con un gran potencial sólido el paradigma interpretativo, que se los hablaremos más adelante. Se retoma la observación de participante, de las conversaciones informales, la entrevista en profundidad, el microanálisis, la historia de vida y los documentos personales, entre otras alternativas que funcionan como para la interpretación, comprensión y explicación de la vida cotidiana, para construir con la visión de los actores que eran parte de estas investigaciones la teoría que interpreta y explica el universo social. Ahora mi compañera Valentina les va a explicar un poco de los fundadores e investigadores que hicieron parte de esta escuela. Bueno, profe, ¿lo puedes adelantar un poquito, por favor? Eso. Bueno, como dijo mi compañera, yo les voy a hablar sobre los investigadores más importantes y sobre sus teorías, sus investigaciones, etc. Empecemos entonces hablando de Robert Park. Ahí, pues, como podemos observar, vemos su fecha de nacimiento, de fallecimiento y sus estudios, sus ocupaciones. Él fue un sociólogo, criminólogo, escritor, profesor universitario, periodista y ecólogo. Ya que estas dos, pues sus últimas profesiones fueron periodista y ecólogo, junta las dos para investigar acerca de la comunicación y la ecología humana. ¿Y qué es la ecología humana? Es la relación del humano con su entorno. Entonces relacionó mucho la comunicación y cómo el ser humano vive entre ella y se comunica. Fue uno de los pioneros de la disciplina de la comunicación. También relacionó la sociología y la comunicación. Contribuye a la sociología humana y los estudios etnográficos. También reflexiona acerca del fenómeno de la comunicación, la prensa, la opinión pública, etc. Según él, hay 3 niveles de comunicación en la comunidad. Está la biótica, la sociocultural y la biológica. Profe, ¿puedes pasar? Listo. Sigue Charles Coley. Él fue un sociólogo y economista y se interesó mucho por los estudios del interaccionismo simbólico, que
ese término es muy relevante en esta escuela de Chicago, al igual que el pragmatismo, que más adelante se los vamos a explicar. Listo, como lo dije anteriormente, él se interesó mucho por el interaccionismo simbólico. Sus obras son especialmente relevantes a contribuciones acerca del concepto de grupos primarios y la socialización del individuo a la dimensión social del yo. Hay una teoría muy como relevante acerca de la teoría del espejo, el espejo del yo se llama así, que muchos psicólogos han tomado en esto de la autoestima, de todos esos términos, y se refiere a la forma en que el sentido del ser de una persona se deriva a la percepción del otro. Es decir, que nosotros creamos nuestra personalidad acerca de cómo nos ve la sociedad. Bueno, eso básicamente es la ley del espejo o la investigación del espejo del yo. También en esa época del contexto, como lo explicaba mi compañera, allá en Chicago, decía que, y alertaba, que la industrialización y la sociedad urbana estaban creciendo muy aceleradamente y podía caer a una industrialización salvaje. También propuso que la opinión pública se puede ver afectada por expresiones, aceptaciones, permanencia y difusión. Profe, puedes continuar. Bueno, Herbert Blumer fue sociólogo y psicólogo. También uno de los impulsadores del estudio del interaccionismo simbólico. En su trabajo destaca la formulación teórica que impulsó la corriente de, como ya lo decía, del interaccionismo simbólico. Además, analizó en sus trabajos empíricos los comportamientos colectivos, los perjuicios sociales, los efectos del cine en la conducta, cosa que me parece muy importante porque no había como estudios acerca de eso y más como el profe lo mencionaba, en este tiempo el cine era en masa. También tuvo una gran influencia en el campo de la sociología. Profe, puedes pasar. Listo, Adam Cooper. Él fue antropólogo y por ende se interesó mucho en las tradiciones antropológicas. Dice que para tener una buena investigación acerca de la antropología hay que investigar sobre la sociedad primitiva alrededor de los años 1860, 1870, allá en los pueblos amerindios de California. Es el objeto de estudio que por excelencia de la antropología, o sea, que para saber un poco más de estos pueblos hay que estudiar acerca de estos años y de sus costumbres. Para una antítesis de la sociedad moderna, o sea, de las conductas que se venían desarrollando en la época de los años 1930, alrededor de todos esos estudios. Son importantes sus estudios sobre el parentesco en la sociedad primitiva. También es un antropólogo social. Profe, puedes pasar. Listo. El señor Franz Boas fue un antropólogo, lingüístico, profesor universitario, geógrafo y filósofo. Su mayor interés era el estudio de la transmisión y la reproducción de la cultura en las personas. Él, junto a sus alumnos de aquella época, en la escuela de Chicago, sus alumnos fueron Mead, Benedict, Kruger, Lovier, analizan antropología cultural de las poblaciones amerindias y la transmisión y la reproducción de la cultura en las etapas de la vida. Él decía que había que investigarlos desde que estaban niños, también en su juventud y en su adultez, para saber cómo se reproducía la cultura en ellos, cómo influía la sociedad respecto a sus culturas, las imposiciones culturales, etc. También algo muy importante de que un nuevo término que él expresó o investigó fue el relativismo cultural, que básicamente es una propuesta teórica y metodológica que se enfatiza en la identidad cultural y la diversidad cultural. Él se enfocó mucho en la cultura de las poblaciones. Profe, puedes pasar.
Bueno, Malinowski fue antropólogo y profesor universitario. Su mayor interés era el estudio etnológico. Bueno, como lo dije, investigó mucho en el campo de la etnografía, que es la ciencia que estudia los pueblos y sus culturas en todos los aspectos y evoluciones. Él tuvo una de las obras más importantes que llamada Argonautas del Pacífico Occidental, que básicamente es un estudio sobre el comercio y aventura entre los indígenas de Nueva Guinea. Promueve los métodos etnográficos. Dice que para conocer un poco de estos pueblos o de estas tradiciones hay que convivir con ellos, para entender su cultura, sus tradiciones y las costumbres. Pero puedes pasar. Bueno, John Dee. Listo. Bueno, él fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Fue uno de los fundadores del pragmatismo, que como se los dije, más adelante se los explicaremos, y una de las figuras más representativas de la pedagogía. Dicen que es uno de los educadores más importantes y geniales de la época contemporánea. Además fomentó el sindicalismo, también creó el método experimental, el cual marcaba la revolución de factores como la destreza individual, la iniciativa y el espíritu empresarial. Profe, ya puedes pasar. Y por último, Gregory Mead. ¿Dónde está? Ya. Fue filósofo, sociólogo, psicólogo y profesor universitario. Es conocido por ser el primer teórico acerca del conductismo social, también llamado interaccionismo simbólico, en el ámbito de la ciencia de la comunicación. También pionero de la psicología social, el cual se basaba en los estudios sobre el yo como organización en contacto con el método social. Este último es fundamental para el interaccionismo social y la comunicación en sus miembros. Profe, ya. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar sobre el pragmatismo y el interaccionismo social. Entonces, como ya mis compañeros nos estaban comentando sobre la escuela de Chicago, fuimos de una ciudad que era muy importante, en la cual muchos de los fundadores se basaron, y era el pragmatismo, ¿cierto? El pragmatismo hablaba sobre la actividad humana y decía que estaba basado como ligado como a tres funciones del individuo, que era lo biológico, lo psicológico y lo ético. Se estudiaba como los comportamientos de las personas, ¿cierto? Cómo nosotros actuamos y cómo decía que todo lo que hacíamos los seres humanos era con base a los sentimientos, o sea, todas nuestras acciones las reflejábamos con base como a los sentimientos. Entonces, decía que esta filosofía, esto tenía que ir muy encaminado a la filosofía, que la filosofía era como esa parte teórica para expresar como esos comportamientos, y ayudaban a esa época de la escuela de Chicago, donde las movilizaciones de masas, porque hablamos de que en esta época Chicago empezó a recibir muchos inmigrantes, ¿cierto? Entonces, en la forma de cada individuo llegar a Chicago era una forma en que tenían distintas formas de actuar, de pensar, entonces necesitaban cómo entender. Entonces aquí es donde nacía pues como el pragmatismo, ¿cierto? Entonces el pragmatismo también nos acompaña a la filosofía, decía que permitía estudiar esos comportamientos sociales, educativos, económicos, políticos o morales, y buscar
como esa interpretación para la solución de los problemas que se podrían generar. ¿Cierto? Profesor, puedes pasar también al interactivismo simbólico, por favor. Entonces ya en el interactivismo simbólico, como la compañera también lo mencionaba, uno de esos actores pues, fundamentales era John Dewey, ¿cierto? Y pues de ahí habían otros que eran Bloomberg, y ellos hablaban que el interactivismo simbólico incluía, era en ese estudio de, de las masas, o sea, en ese estudio de la actividad de sus comportamientos. Pero entonces ahí reflejaron dos teorías. Una donde el investigador se desplazaba y interactuaba con esa sociedad, pero interactuaba ahora con la sociedad y podía dar como su investigación con base al interacción. Vamos a un momento, por favor. Decía pues que se profundizaba más que todo era en estudiar. Entonces ya que uno de ellos se desplazaba y tenía que actuar con la sociedad, interactuar con los individuos para que ellos pudieran como tal llegar a, a entender y buscar una solución hacia esta problemática. En cambio, los otros decían que era como desde otra perspectiva. No tenía que interactuar ni meterse como tal en las masas, sino que desde una objetividad más aparte podían ver cómo interactuaban y podían aprender de sus comportamientos, de sus métodos o de sus formas de movilizarse, de actuar, de pensar, de desarrollar. Porque como vimos en la historia anteriormente, Chicago sufrió muchos, pues al tener tantos inmigrantes, la forma de pensar de todos generaba como esos conflictos. Entonces, aunque teníamos una muy buena economía, teníamos un problema sociocultural muy grande. Entonces, aquí, pues, en esta escuela de Chicago fue donde se empezó como a trabajar en esta multiculturalidad y en esos pensamientos. También por acá, qué pena, leo, porque no me lo sé de memoria, como uno de esos principios que se hicieron en esta época. Entonces, hablaba de que eran tres principios. El primero decía que vivíamos en un ambiente a la vez que era simbólico y físico, donde construían las significaciones del común con la ayuda de los símbolos. O sea, como no todos hablaban el mismo idioma, tenían que aprender a identificar con base a los símbolos, que es casi un lenguaje, por decirlo así, como universal. La segunda decía que gracias pues como a estos símbolos tenían la capacidad de tomar el lugar del otro, de entender al otro, de ponerse en la posición del otro y poder como llegar a esas soluciones. Y la tercera decía compartir con la cultura, que es un conjunto elaborado de significaciones y de valores que orientan la mayor parte de las acciones y permiten predecir significativamente los comportamientos de los individuos. O sea, todos esos estudios como tal nos ayudaron a comprender esa multiculturalidad. Desde mi punto de vista, nos ayudaron a comprender esa multiculturalidad de cómo los demás de cómo tenemos que aprender también a, a defender nuestras ideas y respetar las ideas de los otros, a respetar sus culturas, sus principios, sus valores, que fue en una época donde Chicago sufrió mucho y que gracias a esto, pues hoy en día tenemos como esta diversidad. Ya sería todo. Bueno, chicas, muy bien. Muchachos, entonces, recuerden que la dinámica de las exposiciones consiste también en lo siguiente.
que dejemos un pequeño espacio para preguntas, inquietudes y comentarios que hagamos de las exposiciones, de manera que construyamos una amplia y significativa discusión y diálogo. Compañeros, en ese sentido, les dejo el micrófono abierto para que planteemos comentarios, preguntas, inquietudes sobre el tema trabajado, la Escuela de Chicago. Bueno, pues yo quisiera tomarme la palabra iniciando pues con algo, pues un dato que me generó bastante inquietud, ¿cierto? Y es la presencia de los principales agentes económicos como lo es la Fundación Rockefeller, ¿cierto? Dentro de estas construcciones teóricas que tienen que ver más bien con una crisis económica desatada pues por los métodos económicos llevados a cabo en la década de los años 20 a los años 30. Entonces, o sea, me llamó bastante la atención pillar el modo en que el capitalismo debe ocuparse hasta cierto punto obligatoriamente de los conflictos sociales porque podría ser un factor que se sale de control. De hecho, estaba pillando un poquito aquí en Google sobre la escuela de Chicago y veo que fueron muy enfáticos en el tratamiento del delito, porque con la confluencia de tantas personas de todo el mundo, eh, se llegaron a dar ese tipo de situaciones que no necesariamente son buenas para cualquier sistema económico. Bien. Eso ya es un comentario, ¿cierto, compañero? O Sí, hay no, una inquietud solamente, un comentario, sí. Bueno, chicas, expositoras, ¿hay alguna respuesta o comentario también a lo que nos comparte el compañero? Profe, pues en realidad lo que dice el compañero Santiago, pues tiene toda la razón, porque era una época de crecimiento industrial y con todos los inmigrantes que estaban haciendo parte de la ciudad de Chicago se daba mucho lo que estábamos diciendo, lo de parte del delito y también los problemas sociales. Y por eso, pues la escuela de Chicago tuvo al principio una parte muy arraigada a la economía, a la industrialización, y ya de ahí en adelante se empezó a mirar también la parte social, porque es que no solamente la parte económica, sino que para que ambas funcionen también tiene que haber una mejora en la sociedad. Y en ese momento la ciudad estaba creciendo de forma demasiado rápida y se empezó a ver como una relación entre ambas cosas y se empezó a dar como lo que es la escuela de Chicago para solucionar esos problemas sociales que se estaban dando. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta, comentario frente a la escuela de Chicago? ¿Hay claridad entonces, chicos? ¿Seguro? Sí, ¿Que no hay, profe. no hay más preguntas? ¿Algo que les haya llamado la atención? Ok, muy bien. Yo tengo una pregunta para las expositoras, desde luego. Nos queda muy claro lo que es Escuela de Chicago con sus precursores o exponentes más significativos, importantes y aportantes a los estudios que establece o se invocaron dentro de la sociología urbana y todo el estudio pues como de la configuración sociocultural dentro de un fenómeno de migración y desde luego configuración ciudadana en el momento de esa sociedad, pues en particular allá en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Qué relación entonces encuentran ustedes entre los postulados de la Escuela de Chicago en relación a los medios de comunicación masivos? ¿Cuál es como el punto fuerte ahí que ustedes logran vislumbrar? Profe, pues
como la relación que había entre los medios de comunicación masivos y la Escuela de Chicago, justo yo me hice como una mención al final de la definición de una corriente que se creó entre la Escuela de Chicago y la Escuela Alemana para estudiar justamente como el impacto social y pues el impacto que causaban los mensajes que se transmitían por medio de los medios masivos. Me parece que realmente hay una relación muy grande porque gracias a estos medios masivos los investigadores de la Escuela de Chicago podían obtener información para poder decir como, bueno, vamos a investigar esto está causando esto causa esto en la sociedad, aparte de mirar la sociedad en un campo, hacer como investigación de campo, también tenían como la ayuda de esos medios masivos para obtener esa información y sacar soluciones para los problemas que se daban en aquella época. Ok, muy bien, Sofía. ¿Alguna de las expositoras quiere aportar algo como a esta pregunta? Ok, bueno, la Escuela de Chicago tiene algo muy particular y es que fue como una escuela o una más bien una corriente de pensamiento de diferentes individuos de diferentes disciplinas que básicamente centraron su atención o su foco de estudio en analizar la sociedad también en una dimensión de receptores o consumidores también de los medios de comunicación, anudado a qué, a unos fenómenos de migración, a unos procesos de carácter psicocognitivos. Es decir, fue una de esas primeras escuelas que puso en relieve la diversidad de elementos que influyen en la configuración social, teniendo en cuenta como el impacto o el efecto de los medios de comunicación de masas a través de los mensajes. Al hablar del interaccionismo simbólico, al hablar de un poco de pragmatismo, estaríamos dando cuenta precisamente de aquellos factores que pueden ser externos en la constitución o estructuración de los comportamientos sociales y colectivos. Eso es muy importante entonces tenerlo también en cuenta, porque si bien la Escuela de Chicago centra su área de actuaciones fue también diversa, pero específica en el sentido de tener como foco la sociología en el contexto del urbano, utilizando metodologías como la etnografía, que la etnografía es el estudio de comunidades en sus aspectos socioculturales. Notemos entonces que la relación que encontramos entre la Escuela de Chicago y los medios de comunicación de masas dentro del estudio es básicamente basada también en esos efectos que generan los mensajes y las informaciones de factores externos como los medios de comunicación, precisamente en esos elementos, en esos focos de estudio que ellos se propusieron estudiar. Listo, eso para que nos quede claridad también en términos de la relación entre medios de comunicación masivos y la Escuela de Chicago y sus estudios. Listo, expositoras, estamos ahí con lo que acabo de mencionar. Sí, profe. Oh, Sí, profe. muy bien, listo, muchachos, preguntas, inquietudes, consideraciones finales. Recuerden, compañeros, que las exposiciones de estas teorías, de estas escuelas, no es que las tengamos que memorizar del todo, no. Es simplemente identificar la tradición de los estudios de comunicación en cierto momento histórico, que a partir de esos estudios o de esos abordajes, y toda la gran mayoría de ellos fueron investigaciones, las teorías que llaman así, no son sino más que todo investigaciones a profundidad de estudiosos en un momento o en un contexto histórico determinado, y que eso hace parte como de la influencia de los estudios de comunicación más actuales. Listo. Entonces, como les digo, más que quedarnos, más que memorizar, es entender cada postura, el contexto en el que se dio, y desde luego saberla identificar como cuáles fueron sus principales aportes o características de esos estudios, de esas teorías, o llaman escuelas. Listo.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, consideración final, chicos? De nuevo pregunta. Ok. Bueno, chicas, muy bien, entonces, yo recuerdo lo siguiente antes de que nos vayamos para que finalicemos el encuentro de hoy. Estamos haciendo exposiciones, compañeros, dos por cada encuentro de aquí en adelante, o sea, aquí falta uno porque nadie había, eso lo vamos a definir en estos momentos, en los que me voy a quedar. Son dos intervenciones por la clase a partir de hoy. Entonces, primer aspecto, esta carpeta de exposiciones, la ven ustedes acá, acá es donde ustedes van a subir esos recursos de sus exposiciones. En este caso, los chicos que expusieron a la Escuela de Chicago, pues habían ya subido muy juiciosas ayer, creo, este clip de video por acá. La idea es que yo lo cogí pues, y lo metí en la carpetica para que aquí nos quede todo condensado. Listo. Entonces, terminada o antes de iniciar la exposición, subimos el recurso acá, diapositivas, y tenemos un PDF, y tenemos un archivo de video, pero de las exposiciones. Listo. No que vamos a bajar un video de YouTube de algo que encontramos, entonces lo colocamos aquí, ya no. Es el fruto de sus intervenciones. Listo, en esta carpeta. Listo. Para que tengamos claridad. Y este es el listado de las exposiciones, compañeros, para que tenemos hasta el momento, y tengan en cuenta lo siguiente. Todo esto ya está con fechas y aquí están las pautas de las exposiciones. Listo, aquí abajo, para que tengan en cuenta cómo van a preparar sus intervenciones. Listo. Lean bien esto y revisen también la grabación de la clase anterior donde explicamos bien estas pautas, pero aquí están muy bien descritas. Bueno, muy bien. Chicas, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase y nos quedamos, por favor, los que no tienen tema. Listo, porque esto lo debemos asentar de una vez. Profe, recuerde porfa lo que le comenté ahora de que yo me uní al grupo de Agenda Settings con David Vargas y Sara Cárdenas. Ayer Sara me respondió que sí era posible que me acoplara a ellos. ¿Cuál es tu nombre? César Salazar, se expone el 21 de abril. Listo, César, no hay ningún problema, aquí ya te apunto, eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Muchachos, a mí, vean todos los que quedan. Falta este tema, falta la Escuela de Frankfurt y falta este último. ¿Quiénes son los que no tienen tema? O todos Profe, los... yo, ¿Quién eres tú? Catalina Pérez. Catalina, tú ya te organizaste con algunos compañeros. No, profe, no me he organizado, la verdad, pues no conozco a nadie de acá, entonces, Bueno, entonces, ¿quiénes son los que no tienen grupo? Chao, Valentina, que estén muy bien. Nos quedamos aquí los que no tienen grupo, por favor. Profe, hasta luego. Chao, César, que estén muy bien. Gracias igualmente. Ok. Bueno, ¿quiénes más no tienen grupo? Chao, Katy, que estés muy bien. Catalina, ¿tú no tienes grupo entonces? no, profe. Listo, Catalina. La idea es conformar grupos de 3 personas, pero si no resulta donde están los compañeros, no podemos esperarlos. Yo ya dejo